Bueno, la articulación temporomandibular pues es una articulación que se va a encontrar situada principalmente entre lo que es el hueso del temporal y el maxilar inferior. En realidad van a ser dos articulaciones, una situada a cada lado de la cabeza y van a funcionar sincrónicamente, es decir que al moverse una va a ejercer movimiento a la otra y pues va a ser una articulación bicondilia. Aparte de que pues es la única articulación móvil dentro de todos los huesos de la cabeza, y las estructuras por las que va a estar formada principalmente va a ser por el cóndilo del maxilar inferior con la cavidad glenoidea y el cóndilo del hueso del temporal. Y entre ellos, entre estas estructuras va a existir una almohadilla fibrosa que va a ser el disco articular. Ahorita voy a ir pasando algunos nombres, pero después se los voy a ir dando individual. Las estructuras óseas que van a intervenir en la articulación temporomandibular pues solamente van a ser dos, que va a ser el hueso del temporal y el maxilar inferior. El hueso del temporal, como ya sabemos, es un hueso del cráneo que es par y que se va a encontrar situado a los laterales de nuestro cráneo y pues va a cumplir una importante función en nuestro cuerpo, puesto que va a ser el encargado de que se alberguen a los órganos que van a participar en el proceso de audición. Sin en cambio, el maxilar inferior es el que va a formar la parte inferior de la quijada y también parte de la boca. Además de que pues en el maxilar inferior se van a encontrar los dientes inferiores o los dientes maxilares. También va a fijar a los músculos de la masticación, que sería el pterigoideo interno, pterigoideo externo, macetero y temporal. Y va a fijar algunos movimientos de la boca. Las superficies articulares que pues van a hacer de la articulación temporomandibular van a ser dos estructuras, que va a ser el cóndilo del temporal y la cavidad glenoidea. El cóndilo del temporal pues se va a insertar o va a estar constituido más bien por la raíz transversa de la apófisis zigomática, la cual va a ser convexa de adelante hacia atrás y se va a hallar vuelta hacia afuera y hacia abajo. La cavidad glenoidea, ahorita le estoy dando como la anatomía y ahorita le voy a hablar relacionada a la articulación temporomandibular. La cavidad glenoidea pues es la que se va a situar pero por detrás del cóndilo y va a ser una depresión profunda que va a tener principalmente 4 límites: un límite anterior, un límite posterior, un límite interno y un límite externo. El límite anterior pues va a ser con el cóndilo, el límite posterior va a ser con la cresta petrosa, el límite externo va a ser con la raíz longitudinal de la apófisis transversa y el límite interno va a ser con la espina del esfenoides. Las estructuras que van a conformar la articulación temporomandibular, pues como ya hemos dicho, o sea, ya hablando general, va a ser el hueso del temporal, la fosa mandibular o cavidad glenoidea, el maxilar inferior, el cuello, el cóndilo, el menisco, la cápsula articular, el disco articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial, que ahorita les voy a ir hablando un poco de eso. Ya vamos con los ligamentos auxiliares. De los ligamentos auxiliares van a ser tres. El primero va a ser el esfenomaxilar, el segundo va a ser el pterigomaxilar y el tercero va a ser el estilomaxilar. Entonces, el esfenomaxilar es el ligamento que se va a insertar en la parte externa de la espina del esfenoides, abarcando así la parte más interna de la cisura de Glaser y va a descender de la língula o espina de Spix. El segundo, que es el estilomaxilar, este se va a insertar por arriba, cerca del vértice de la apófisis estiloides, y en el tercio inferior se va a insertar en la parte posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. El tercero es el pterigomaxilar. El pterigomaxilar, ese solamente se va a insertar en el ala interna del pterigoides y en la parte superior del reborde alveolar del maxilar inferior. La cavidad glenoidea, pues como comentábamos, va a estar dividida en dos, y la estructura que la va a dividir en dos va a ser la cisura de Glaser. Entonces va a quedar una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior va a ser la articular y va a conformar propiamente dicha la cavidad glenoidea, además de que va a estar cubierta o revestida por tejido fibroso. Sin en cambio, la parte posterior va a ser la extraarticular, y esta de lo contrario va a carecer de revestimiento y va a formar también la pared anterior del conducto auditivo externo.
De la cavidad glenoidea, esto es parecido a los límites que le di hace rato, pero, o sea, por la parte anterior va a tener el tubérculo cigomático, por la parte media, pues ya comentábamos que pues se va a formar propiamente dicha la cavidad glenoidea, por la parte posterior va a estar la pared anterior del hueso timpánico, por la parte externa va a estar la raíz de la apófisis cigomática, que en la otra, pues para ser más exactos, decíamos que la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. La parte interna pues va a ser por la apófisis del esfenoides. Y ya vamos a pasar con el menisco. El menisco pues es una pieza de cartílago que va a ser resistente y va a tener forma de C. Su principal función va a ser darle refuerzo a la articulación temporomandibular, o que también va a actuar como amortiguamiento de la articulación temporomandibular. Cuando en la articulación temporomandibular el menisco está fuera de su lugar o tiene un ligero movimiento, es cuando en el paciente va a provocar chasquidos o ruidos sin necesidad de que haya dolor. O sea, esto va a depender mucho del paciente. Va a tener dos partes, una parte suprameniscal y una parte inframeniscal. La parte suprameniscal va a ser la que va a estar en contacto con la cavidad glenoidea o fosa mandibular y le va a dar movimiento a la cavidad glenoidea por medio de líquido. Y la parte inframeniscal, esta pues va a estar por abajo, como su nombre lo dice, y es la que va a estar en contacto con la cabeza del cóndilo del maxilar inferior, y por lo tanto le va a dar movimiento a la cabeza del cóndilo del maxilar inferior. La cápsula articular, pues esta se va a insertar delante de la raíz transversa de la apófisis cigomática, y por atrás se va a insertar en el labio inferior de la cisura de Glasser, y por afuera va a ser en el tubérculo cigomático. Va a poseer forma de manguito y va a tener como función, como principal función, va a hacer revestir la articulación temporomandibular. La membrana sinovial. La membrana sinovial pues es la que va a producir el líquido sinovial, y pues es una capa de tejido conjuntivo que su principal función va a ser darle revestimiento o cubrir las cavidades de las articulaciones. El maxilar inferior, ya hablando solamente del maxilar inferior, pues solamente va a contener al cuello y pues al cóndilo. Y por medio del cuello es que este hueso se va a unir resto al maxilar inferior, al resto del maxilar inferior. Y las alteraciones de la articulación temporomandibular, ¿qué son? Bueno, pues las alteraciones de la articulación temporomandibular van a ser alteraciones que pues por obvias razones van a afectar a la articulación temporomandibular o bien a estructuras anexas a ella. Entre estas alteraciones va a haber impedimento del movimiento, puesto que es algo que no está funcionando de manera correcta, y van a venir varios grupos de patologías o alteraciones que pueden suceder en cualquier tipo de paciente. La clasificación va a ser por músculos, que por músculos podría ser el bruxismo o el trismus facial. El bruxismo se relaciona a un problema muscular, o sea, dentro de esta clasificación, puesto que se define como la hiperactividad de los músculos masticatorios. Es un mal hábito de las personas que puede estar generado también por estrés, el bruxismo. El bruxismo puede ser céntrico, o sea, cuando la persona está así, o sea, está constantemente apretando los dientes, o pueden hacer movimientos de deslizamiento, como rechinar los dientes de un lado hacia otro. La otra causa muscular podría ser también el trismus facial, que el trismus facial es la contracción de los músculos maceteros, pero en este trismus va a estar involucrado un tétano, que pues la bacteria que va a causar el tétano va a ser el Clostridium tetani, y pues se caracteriza porque disminuye la apertura de la boca entre el maxilar superior y la mandíbula. También la segunda clasificación va a ser por la articulación temporomandibular propiamente dicha, que ocurran chasquidos, que es lo más común que se puede encontrar en los pacientes, que a la hora de abrir vamos a escuchar algunos chasquidos en la articulación temporomandibular del paciente.
esto pues puede provocar tanto inflamación y al haber inflamación pues va a existir dolor. Puede ser por movilidad también, puesto que puede que exista un paciente que esté en condiciones normales, pero quizás por algún mal movimiento que hizo o algún golpe que pudo haber recibido, van a existir o se van a generar algunas alteraciones. Por ejemplo, podría ser por un mal tratamiento de ortodoncia, digámoslo así, podría haber una movilidad a nivel de articulación temporomandibular y eso podría ocasionar alguna alteración más. Por desarrollo y crecimiento de maxilares. Bueno, este sí va a estar más extenso. Y por desarrollo y crecimiento de maxilares tenemos al prognatismo y al retrognatismo. El prognatismo va a ser también, bueno, lo que nosotros conocemos como clase 3 y puede ir desde una clase 3 esqueletal, que es cuando pues normalmente van a haber alteraciones a nivel de la ATM, o bien solamente puede ser dentaria. Lo mismo con el retrognatismo. Puede ser, en el retrognatismo nosotros lo conocemos como clase 2 y de igual manera puede ser clase 2 esqueletal o solamente clase 2 dentaria, hablando solamente de dientes sin involucrar partes óseas. Por ejemplo, en el prognatismo, que nosotros lo conocemos como clase 3, en este caso la mandíbula se va a encontrar más hacia adelante respecto al maxilar superior. Entonces, eso hace que en los pacientes haya una discrepancia y, o sea, esto se vea como más hacia adelante. En estos casos, en los casos de los niños, cuando los niños son los que lo padecen, el tratamiento suele ser un poco más fácil porque el niño está en proceso de desarrollo y de crecimiento. Cuando un niño padece esto, se pueden ocupar lo que se llaman, bueno, lo que nosotros o los ortodoncistas podrían recomendar son aparatos ortopédicos, que una se va a llamar máscara facial, que es, bueno, primero, antes que nada, cuando se pone la máscara facial o mentoneras, se va a poner a nivel de la arcada superior un pequeño aparatito que lo que va a hacer es que va a abrir la mordida para que haya más espacio y se pueda colocar la mentonera o máscara facial, en la que va a ir una parte en la frente y otra parte en el mentón. Y se va a ocupar normalmente cuando el niño esté en casa o cuando vaya a dormir. Eso va a hacer que pues con la fuerza y con el tiempo se vaya como, el mentón se vaya haciendo como hacia atrás. Y el tiempo aproximado que el niño tiene que estar usando esto es por 1 año o año y medio. Cuando es solamente, eso es cuando es clase 3 esqueletal. Cuando solamente es dentaria, el ortodoncista puede optar por varios tratamientos, como podría ser lo mismo de que se abra más espacio a nivel de la arcada superior, o dependiendo si está involucrada solamente la mandíbula o es mixta, es decir que pues es problema de ambos. El ortodoncista va a poder ver cómo manejar esa situación y con un simple tratamiento de ortodoncia es que se van a poder corregir. En el caso del retrognatismo es lo mismo, o sea, obviamente en la historia clínica pues tú vas a ver cuál es la causa y o sea, acorde a ello pues tú vas a ver qué tratamiento le vas a poner, pero no cambia mucho del prognatismo. Es lo mismo, si es clase en el prognatismo pues va a ser clase 2. Si es clase 2 esqueletal, o sea que intervienen estructuras óseas, pues lo más probable es que se haya un tratamiento invasivo, porque por ejemplo en el prognatismo cuando se den adultos pues ya no se pueden ocupar las mentoneras porque pues no le va a retraer la mandíbula. En ese caso la opción que se usa es la cirugía ortognática combinada con ortodoncia pues en la mayoría de casos. Y cuando se usa ¿Te puedo comentar algo? Es que ya lo repetiste 2 veces. En el caso del aparato que se usa en el maxilar superior, efectivamente se adhiere a las molares para que se quede en el paladar superior
pero no, con la máscara facial no va a retraer la mandíbula, sino que va a protruir el maxilar superior, ya que el aparato se llama Hyrax y tiene unos ganchitos. En esos ganchitos se van a colocar unas ligas que se van a unir a la máscara facial. Sí, de Entonces hecho... lo que van a hacer es que protruyen el maxilar superior, no van a retraer la mandíbula, porque si no, ahí causaría un... pues invertirías el problema. No Ajá, o ayudarías a sea... crecer el maxilar superior y en cambio lo dejarías en una clase 2, que sería como un perfil no estético. Ajá, sí, o sea, no me refería como tal a meter así la mandíbula, sino que todo sea respectivo al maxilar superior. Sí, no solo para aclarar que no se mete la mandíbula, sino se Ajá, sale el maxilar, por decirlo ajá, así. bueno, eso quise decir, pero bueno, creo que ocupé la palabra incorrecta, pero pues así como lo comentó mi compañera, es a lo que me refería. Y, ajá, bueno, en el caso de adultos ya se opta más bien por cirugías ortognáticas, puesto que los maxilares ya no están en desarrollo como tal y se va a optar pues por la cirugía ortognática en ambos casos se utiliza esto. El otro grupo de, bueno, como podemos clasificar a las patologías de la articulación temporomandibular, es lo que ayer le comentaba, que son cuadros inflamatorios y dolorosos, que pues al haber inflamación va a existir dolor. Los cuadros degenerativos, que pues van a ser, entre estos va a estar la osteoartritis o la osteoartrosis, que pues son como degeneraciones de las articulaciones que con el tiempo van a ir empeorando hasta que la persona pues se agrave o muera en enfermedades degenerativas, ¿no? La tercera es las alteraciones del complejo condilodiscal, que entre estos se va a dividir en otros dos grupos, que va a ser el desplazamiento con reducción y el desplazamiento sin reducción. Los síntomas, pues normalmente va a ser el dolor, pero el dolor no solamente va a estar a nivel de articulación temporomandibular, también se puede presentar en oídos o en cabeza, que el paciente diario tenga o padezca cefaleas, que escuche, bueno, que tenga acúfenos, que son los ruiditos que se escuchan en los oídos, y pues por eso es que las personas a veces suelen ir, por ejemplo, con los otorrinos o con el neurólogo porque piensan que es una enfermedad más allá, cuando en realidad se está involucrando la articulación temporomandibular. Pero como son estructuras de la cabeza, obviamente no siempre se va a presentar a nivel de articulación temporomandibular. Los ruidos o chasquidos, que es lo que le comentaba, que esto va a ser cuando el paciente normalmente coma o haya apertura de la boca. Las alteraciones de la movilidad mandibular, cuando el paciente llega a quedarse con la boca abierta o bien ya no puede abrir, o sea que se queda, no sé, como con unos 2 centímetros de apertura, pero en esos casos ya es un caso avanzado en el que pues no se trató desde un inicio, porque al inicio de una alteración temporomandibular nunca nos va a impedir abrir por completo, solamente si esa alteración no se trató y siguió avanzando y avanzando, entonces es como ya pueden haber casos más graves, por así decirlo. Los factores predisponentes de las alteraciones de la articulación temporomandibular van a ser 4, que va a ser la maloclusión, que es lo que comentábamos. Una maloclusión podría ser el prognatismo y el retrognatismo, que se habla de clase 3 y clase 2. El bruxismo, que pues es un mal hábito y que es una hiperactividad de los músculos masticatorios. Puede ser también por factores genéticos y por estrés. En cada caso va a ser un tratamiento diferente. Por ejemplo, en maloclusión van a ser tratamientos ortopédicos, y si eso no funciona se opta por un tratamiento más invasivo, que serían las cirugías. El bruxismo, en el caso de los bruxismos se coloca una férula que lo que va a hacer es que como que haga que el movimiento o la fuerza más bien de las fuerzas masticatorias disminuya. Y bueno, eso ahorita se los voy a platicar, es que lo tengo en la otra diapositiva. Factores genéticos, que si no mal recuerdo, en el video se comentaba que las mujeres son las más predisponentes a padecer alteraciones de articulación temporomandibular. Y por estrés, que es lo que comentábamos ayer, cuando es por estrés, el primer tratamiento, la primera línea de tratamiento
va a ser la psicoterapia con el psicoterapeuta. Los tratamientos, pues debido a que pues las alteraciones de la articulación temporomandibular van a ser multifactoriales, es decir, que van a ser por diversos factores que pueden estar ocasionadas, pues van a hacer que haya gran variedad de tratamientos, desde el tratamiento farmacológico hasta pues el más agresivo, que serían los invasivos, pero después de los invasivos, si la cirugía no funciona, se opta por implantes. Pero, por ejemplo, en el video se comentaba que cuando es por implantes, es normalmente porque el paciente sufrió un traumatismo y de plano ya no hay una funcionalidad completa, o bien pues no se encuentra la parte de la articulación, pero pues por algún traumatismo. Lo que le comentaba que se puede ocupar en el caso del bruxismo va a ser las férulas de descarga, que son las guardas, o sea, lo que nosotros conocemos como las guardas. Y esto lo que va a hacer es que la fuerza de la masticación, por así decirlo, sea menor y no haya tanto roce entre los dientes, por así decirlo. La fisioterapia, esta también se opta dependiendo de cómo se vea el caso, la gravedad del caso. La fisioterapia pues puede ser una buena opción. Las infiltraciones, que pueden ser tanto musculares como articulares, que le comentaba que las infiltraciones es en donde se va a inyectar el principio activo, ya sea a nivel muscular o en alguna parte anatómica que el profesional crea necesario. Las cirugías, que pues normalmente van a ser las cirugías ortognáticas. El tratamiento farmacológico, que es una, o sea, como, ¿qué será? El tercer tratamiento como opción, si vemos que, por ejemplo, una psicoterapia, si es causado por estrés, no funciona, o por algún tratamiento ortopédico que igual se optó, o sea, no muy invasivo, claro. Y la psicoterapia, que pues es lo que le comentaba. Y ya, profe. Pero aquí no incluí lo de la exploración, pero en lo de la exploración, pues va a ser principalmente pues la manipulación mandibular. O sea, para empezar, ver en qué posición está el paciente, ver qué clase tiene el paciente, si es esqueletal o dentaria o mixta. También va a ser, bueno, aquí vamos a optar por la auscultación, que en este caso se va a poner el estetoscopio a nivel de articulación temporomandibular y vamos a poder escuchar a la hora de que el paciente abre la boca, vamos a poder escuchar si no tiene chasquidos o ruiditos que pues nos puedan indicar que tiene una alteración de la ATM. Y la palpación, que vamos a pedir que, bueno, vamos a colocar las manos y vamos a pedir que el paciente abra. Nosotros como profesionales pues vamos a sentir a la hora de que el paciente abra, vamos a sentir si el movimiento de apertura es normal o no es normal, si se desvía, o sea, si se desvía como tal así, porque hay casos en los que así se desvía, o si a la hora de abrir algo, o sea, la relación entre cóndilos no es la adecuada. Y ya pues después de la exploración es cuando ya viene el tratamiento.